Muy, pero muy buenos días y bienvenidos a este primer programa que se llama Fuego Lento. Quiero agradecer en particular a la gente del canal que nos abrió las puertas para iniciar este programa, esta primera edición de A Fuego Lento, conjuntamente con la producción de Jimmy Noguera. Así que le quiero agradecer mucho a las autoridades del canal, a Jimmy, por estar presentes. Hoy, en este programa, vamos a tener la presencia de Efraín Alegre y Soledad Núñez. Vamos a tener la fórmula presidencial del Partido de la Concertación. Así que a no perderse en el próximo bloque, vamos a estar hablando de todo un poco aquí en A Fuego Lento. Muy bien, amigos, estamos aquí en A Fuego Lento con dos personalidades muy importantes hoy en día de la política nacional. Estamos hablando de Efraín Alegre, precandidato a la presidencia de la República, conjuntamente con Soledad Núñez como vicepresidenta. Una fórmula que va a dar mucho que hablar, vamos a estar hablando eso en el programa, vamos a estar hablando de las propuestas que van a tener en esta campaña. El 18 de diciembre tenemos la primera... Las primarias, como se dice. Exactamente. ¿Cómo está En la Efraín? Concertación, muy bien, muy contento, muy agradecido de poder compartir esta mesa. Muchas gracias, muchas gracias. Soledad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, con muchas ganas de probar el asado ya. Sí, ya se siente el olorcito. Se siente el olorcito, Sí, ya se sí. siente el olorcito. Bueno, yo lo que quería tratar con ustedes, ya que son dos personalidades muy importantes en la política hoy, yo creo que es la posición más fuerte que hoy tiene el oficialismo en el Paraguay. Me gustaría ver un poquito, Efraín, cómo ves las próximas internas dentro de un partido que es la Concertación y en qué consiste la Concertación, que a veces la gente no entiende muy bien qué es lo que es la Concertación. Bueno, yo creo que la Concertación, Alejandro, es un espacio muy importante, democrático, amplio, plural, que es lo que, digamos, responde a una expectativa ciudadana de este momento, como nunca. Es decir, la construcción de la Concertación significa precisamente superar el viejo modelo tradicional de los partidos, para construir un espacio más amplio, superadora de los partidos, donde estamos todos, en primer lugar. Por eso usamos el padrón, y un triunfo resultó ser la utilización del padrón nacional, porque aquí estamos absolutamente todos. Acá la condición es ser paraguayo o paraguaya que esté dispuesto a trabajar por el cambio. Acá no hay partidos, no hay afiliación para participar, y en ese escenario estamos hoy distintos proyectos que formamos parte de la Concertación y que el 18 de diciembre vamos a elegir a la chapa que va a representar a la Concertación para competir el 30 de abril por las elecciones nacionales. Entonces la Concertación es sin duda alguna un espacio plural, un espacio amplio, democrático, y sobre todo es muy importante señalar que no es un proyecto que consista en unirnos contra el Partido Colorado. La Concertación es mucho más amplio que eso. Es la unidad de toda la gente con Colorado, que realmente estamos comprometidos con el cambio. Eso me parece fantástico. Y yo pregunto, Soledad, ¿cómo es hoy el estar como candidato de un partido, de una coalición, donde hay ideologías políticas muy diferentes? Por ejemplo, porque tenemos un Frente Iguazú, como tenemos un Patria Querida. ¿Qué tal es manejar esos dos frentes, no? Sí, la Concertación está manejando con muchísima madurez el proceso de consolidación de este nuevo espacio político, Alejandro. Las diferencias, la diversidad de pensamiento siempre existió en toda organización política y también existe aquí en la Concertación. Pero nosotros vemos eso como un atributo, vemos eso como un valor. De hecho, la democracia requiere que nosotros ejercitemos el diálogo, la conversación, la construcción de acuerdos para poder forjar un mejor futuro para la nación. Yo creo que es el gran llamado al que estamos convocados todos. Es la primera vez en Paraguay que se utiliza la ley de concertaciones para definir la dupla de la presidencia y la vicepresidencia, para liderar los cambios, digamos, futuros
en Paraguay. Y entonces estamos todos en ese proceso de consolidación y fortalecimiento donde las ideas distintas son bienvenidas sobre la mesa y sobre todo los esfuerzos que tengamos que hacer para encontrar esos puntos de unidad, que son mucho más que aquellos de división, ¿verdad? O sea, el gran desafío en un contexto de una sociedad polarizada es de hecho encontrar aquello que nos une para poder avanzar como país, como nación. Totalmente, yo creo que las diferencias políticas siempre estuvieron. Y la diferencia de ideología siempre estuvieron. Y en todos los partidos, en la otra carpa también. Exactamente, igual. Exactamente. Yo creo que siempre que sea yo creo que es un dato importante, porque justamente el continuismo habla mucho y quiere resaltar como un hecho negativo las diferencias. Sin embargo, yo creo lo importante es que esas diferencias que hay en todos los sectores, y mucho más en una concertación que es amplia, imagínate que estamos más de 40 sectores integrando la concertación, pero sin embargo, precisamente, fíjense ustedes en el sector del continuismo del Partido Colorado, ellos han tenido diferencias muy, muy fuertes, inclusive han tenido casos de muerte o de asesinato de un vicepresidente de la República. Sí. Entonces, yo creo que ellos lo que sí realmente debieran practicar un poco más justamente este ejercicio que estamos haciendo en la concertación, discutir dentro de nuestra discrepancia, concertar, encontrar el gran entendimiento, porque es el Paraguay, porque al final se trata de gobernar un país que tiene precisamente toda esta pluralidad de pensamientos y de opiniones, y lo importante es lograr en esa pluralidad encontrar un entendimiento superior que nos conduzca a una mejor calidad de vida para nuestros compatriotas, que tengamos un país más solidario, un país con mayor crecimiento que nos permita a las familias paraguayas encontrar su lugar en nuestro país. Nosotros justamente cuestionamos severamente al gobierno, a este modelo que hoy está colapsando, que lo que ha hecho precisamente es destruir a las familias, porque se destruye la familia cuando se está obligando a salir del país en busca de una oportunidad porque en nuestro país no encuentra esa oportunidad, es decir, no encuentra un puesto de trabajo. O que tenga que salir del Paraguay porque no encuentra salud y tenga que ir a un país vecino, solidario por cierto, porque es así, a veces yo siempre digo, somos un poco ingratos con los argentinos y ellos nos reciben y nos atienden y nos curan lo que no hacen aquí en nuestro país, nuestro propio gobierno. Entonces, nosotros decimos, el centro de nuestro gobierno va a ser precisamente la familia, atender la salud, la educación, la oportunidad, el trabajo. No puede existir una familia si no hay un soporte, si no hay una persona, por lo menos, que tenga una ocupación que le permita obtener el sustento de la familia. Y la seguridad, que es otra cuestión sensible que impacta en la familia. Entonces, ese es el pensamiento que tenemos nosotros, pero desde luego estamos en un país plural donde tenemos muchas diferentes opiniones, hay ideologías, pero hoy no es tiempo ni de ideología ni de partidos, es tiempo de acuerdos, de consenso en la construcción de la patria que nos merecemos todos. No, es que yo siempre dije lo mismo, podemos ser de diferente partido y ser de diferente ideología, pero podemos ir por un bien común. Así mismo. Y hay cosas que son indiscutibles, ¿verdad? Acá nosotros hay un modelo político que ha colapsado, el modelo de la corrupción, del prebendarismo, del clientelismo, que es contra aquello que tenemos que luchar si queremos finalmente que en nuestro país las instituciones funcionen, que podamos tener una educación de calidad, que podamos tener la infraestructura que merecemos en las ciudades, un transporte público decente, medicamentos en los hospitales, que finalmente eso no funciona porque hay un modelo político que ha llegado a su fin, que estos 33 años de democracia creo que ponen un punto final en el 2023. Estamos convencidos con Efraín, con todo el equipo, que vamos a comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia política nacional, que va a traer salud a la política, porque también de la salud de la política depende la salud de la economía, la salud de la sociedad, la armonía que podamos vivir entre todos. Digo esto porque a veces con toda la desconfianza que existe hacia la política, la ciudadanía, yo me incluyo, era así, digamos, hace unos años, yo pasaba la página política del diario de largo porque no quería escuchar nada de eso, y uno piensa a veces de qué es lo que sucede o en el Congreso o en el Ejecutivo,
no tiene nada que ver con nuestra vida personal o privada, y en verdad estamos equivocados porque la política se mete en nuestras vidas todos los días. Todos los días. Y por eso tenemos que cambiarla y mejorarla. Sí, totalmente. Yo siempre dije lo mismo, que para que una sociedad cambie, primero tienen que cambiar las cabezas de arriba. Sí. Entonces eso es un poco lo que le ha propuesto a ustedes. Soledad, ¿qué tal fue esta unión con Efraín? ¿Tuviste muchas críticas? Estabas antes como independiente, por lo que tenía entendido, estabas como independiente. Sigo independiente. Seguís independiente. Sí. Pero esta alianza, ¿cómo te cayó? ¿Cómo lo propusiste? ¿Cómo fue? ¿Te vino a tocar la puerta? Dijiste, no, quiero unirme, me gusta la propuesta que tiene Efraín, me gusta lo que es la concertación. ¿Cómo fue? Analizamos mucho con todo el equipo. De hecho, cuando vimos en diciembre, enero, que la concertación se estaba conformando como un nuevo espacio político, vimos que también era el terreno fértil para que nuevas ideas puedan germinar, y yo eso quiero resaltar del liderazgo de Efraín, del equipo del PLRA también, que abrieron las puertas y dijeron, acá entramos como segunda fuerza política a construir algo que vaya más allá del partido. Entonces, ahí tomamos la decisión de entrar a la arena política, construimos una candidatura, un proyecto, una campaña a la presidencia de la República, pero también entendimos que el escenario fue cambiando, que las urgencias se fueron haciendo mucho más necesarias y presentes, y que la alternancia hoy en día es impostergable para el Paraguay. Y si queremos lograr la alternancia, es momento de unir fuerzas. Y unir fuerzas implica renunciar a veces a algunos proyectos o políticos personales o sectoriales. Y con todo el equipo, con mucha madurez, evaluamos el futuro del Paraguay, evaluamos qué es lo que considerábamos que era mejor para el Paraguay, y definitivamente creemos que en esta unión de dos equipos, de dos fuerzas, de dos campañas presidenciales, hoy estamos presentando a la ciudadanía una alternativa válida, decente, seria, con un equipo consolidado que tiene la capacidad de llevar a nuestro país a un siguiente nivel en términos del funcionamiento de sus instituciones, de la capacidad del Estado. Y bueno, en la unidad se crea la fuerza, no en vano se dice eso. Y hoy lo que hicimos fue que prevalezca eso, bueno, por encima de cualquier otro proyecto. Exactamente. Un poco lo que pasó de mi país natal, como yo digo, porque hoy en día yo me considero un paraguayo más. Nosotros tuvimos una alternancia de un partido colorado, después pasamos por un partido de Frente Amplio, que fue una unión de partidos. El Frente Amplio nació como una unión de partidos. Y después vino la concertación a la cabeza de Lacalle Pou, el actual presidente del Uruguay, que se unieron, Partido Colorado, Partido Independiente, se unieron varios partidos políticos, y llegó a la presidencia Luis Lacalle Pou. Y como dice bien Luis, dice, yo gobierno para todo un país y también gobierno para diferentes sectores políticos. Totalmente. No hay que solamente atarse a un sector totalmente político. Sí. Entonces yo creo que la idea es muy buena. Yo me pregunto cómo Efraín tomó esto de Soledad, la incorporación, le abrió las puertas, cómo tomó el Partido Liberal. Veníamos hablando. Pues imagino dentro del Partido Liberal querían a otro liberal. Un proceso de construcción que yo creo que fue muy exitoso. Todos teníamos una gran expectativa en la concertación, pero para serte honesto, hemos logrado algo por encima de lo que soñábamos inclusive. O sea, empezamos el año pasado a hablar, dialogar, encontrar los entendimientos, sumar, y bueno, el 27 de junio presentamos la concertación con 43 organizaciones políticas. Realmente fue una cosa fantástica. Y bueno, y en ese proceso compartimos espacios, discusiones con Sole y con todo su equipo. Y bueno, y luego conversamos sobre la posibilidad de hacer una chapa, de construir una chapa fuerte. Creemos que esta es la chapa más fuerte, creemos que es una chapa sólida, que representa auténticamente un proyecto de país, que representa la pluralidad, ¿verdad? Ella viene del sector independiente, que históricamente no quiere participar con los partidos, que tienen una crítica y tienen sus razones, por supuesto. Nosotros creemos que este es un tiempo donde tenemos que realmente desarrollar una democracia con otros conceptos de lo que vinimos viendo en estos 30 años de la caída de la dictadura, donde la democracia se consolidó en términos de votación. Sí, se eligen cada 5 años, se elige al intendente. Sí. Está todo muy bien, pero ahí
Eso es apenas el inicio de la democracia, pero no. La democracia es mucho más. Exacto. La democracia es oportunidades de trabajo. Exacto. ¿Cómo vamos a hablar de democracia cuando tenemos la exclusión de tantos compatriotas que tienen que salir al exterior o que están hoy y muchos, digamos, totalmente excluidos por no encontrar una oportunidad? La democracia es tener acceso a la salud. Y se puede, porque ya lo hicimos, yo no me voy a cansar de decir eso, ya lo hicimos con Esperanza Martínez en el Ministerio de Salud, se demostró que se podía tener un sistema de salud que sea accesible para el ciudadano, que tenga medicamentos, se puede, y bueno, lo vamos a volver a hacer. Eso fue en el gobierno de Lugo, si no me Eso fue equivoco. en el gobierno de Lugo, en la Alianza. Que usted fue ministro en ese momento. Yo fui ministro de Obras Públicas, en ese gobierno. Entonces, yo creo que nosotros con Sole finalmente acordamos un proyecto que no se trata de una alianza de partidos, sino es un acuerdo de lo que queremos para el Paraguay. Ella tiene una experiencia muy importante, muy exitosa, ha demostrado que se puede gestionar con eficiencia, sectores muy sensibles, muy delicados en el área social, con honestidad. Y también creo que el gran desafío es mostrar que podemos construir un proyecto integrando a todos. Y estamos dando esos pasos. Y te decía, el gran compromiso que nosotros hacemos es de que desde la gestión, porque una cuestión es ganar, hoy ya tenemos la concertación para ganar, bueno, yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Y bueno, luego tenemos que construir la concertación para gobernar. Tenemos que tener una gran concertación económica, una gran concertación social. Y eso es lo importante. Y ahí está nuestro compromiso. En el cambio, ganar, pero no para cambiar el nombre de los presidentes como se viene dando hace 70 años, sino cambiar para que podamos incorporar todas estas demandas que hacen a la democracia. Porque así es donde luego también las democracias se cuestionan y se buscan otros o se buscan atajos. Tenemos que demostrar que la democracia es hábil, es eficiente para ofrecer salud, para ofrecer bienestar, oportunidad. Que podamos encontrar, yo siempre digo, que podamos encontrar con nuestra familia la felicidad en nuestra tierra. Es lo mejor. Para mí que ese es el gran desafío que tenemos los paraguayos, que tenemos tantos compatriotas y tantos pedazos de nuestra familia en Argentina, en España, en Estados Unidos, y eso nos duele mucho. Y va a ser el punto de inflexión el 2023. Yo insisto mucho también con los jóvenes con quienes me toca más interactuar, de que esta no es una elección más. Yo ella creo es un poquito más joven que yo. Sí. Llevamos 2 o 3 años. Entonces ella trabaja mucho con mayor... se conecta mejor con la juventud. Además siempre fue el sector que, a ver, desde los 18, 17 años que vengo trabajando con la juventud. Ahora ya estoy ahí en el limbo. Sí, sé que hiciste mucho trabajo solidario. Sí, estuviste a cargo de... militancia social y voluntaria muy activa. Sí, Techo para mi país, estuviste sí. o sea, haciendo muchas cosas sociales. Y estuviste a cargo de un ministerio de vivienda, creo que fue, en el periodo de Horacio. Sí. ¿Qué tal fue ese periodo del ministerio? ¿Tuviste que remar mucho, me imagino? Bueno, yo pasé de una militancia, digamos, social, voluntaria, gremial, muy activa, porque esa fue mi experiencia en la política, si bien no fue una experiencia político-partidaria o político-electoral. Yo siento que toda mi vida sí hice política, pero la política que es servicio, la política que es la búsqueda del bien común, la construcción de bienestar para toda la sociedad. Y finalmente ese liderazgo en Un Techo para mi País me acercó también a todo el ciclo de las políticas públicas. Pude ver las deficiencias en materia de vivienda, en materia de desarrollo social, superación de la pobreza. Y termino casi por una cuestión fortuita, digo, fue una de las primeras crisis del gobierno anterior, después del año y medio de haber iniciado. Y bueno, yo estaba liderando ese sector y entiendo que el sector político también me llama en ese momento para asumir un liderazgo importante, una cartera muy sensible para todo el país. Y no te voy a negar, tuve muchísimo miedo de ese momento porque la desconfianza es muy grande siempre hacia la clase política, hacia el gobierno, hacia el Estado, hacia la administración del Estado. Ni una sola persona me recomendó que acepte, porque llamé a amigos, No te dijeron, no te quemes. Me dijeron exactamente, no te quemes. Sole, Vas ahí, te vas a quemar. Ahí te vas a quemar, los políticos te van a querer usar, quédate mejor en tu sector. Un montón de evaluación de riesgos que yo digo eran legítimos y auténticos por parte de personas que me tenían mucho aprecio.
pero yo sentía que iba a ser muy incoherente de mi parte, habiendo sido súper crítica desde la sociedad civil ante las falencias del Estado y del gobierno, finalmente tomar la decisión cómoda y fácil de quedarme siendo espectadora y no ante la oportunidad tratar al menos de cambiar las cosas. Yo era muy joven, tenía 30, 31 años, tenía como ese componente, ese doble componente de ser mujer y joven, entonces a veces la sociedad asocia eso con debilidad. Exacto. Entonces tenía que pelear también contra ese estereotipo. Lo sentí desde el primer día que fui al ministerio, cuando recuerdo me hicieron una entrevista radial y el periodista me dice, pero ministra, usted es como una ovejita blanca, la van a comer viva los lobos. Y yo asumí que esa expresión denotaba una percepción de debilidad, ¿verdad? Porque yo no me imaginaba... Te trajo más fuerza también. Me trajo más fuerza, para entrar y patear el escritorio. Yo pensaba, este periodista no me conoce, pero no, la verdad es que entramos con mucha determinación, sin miedos. Yo no le tengo miedo realmente a las estructuras que a uno le va a tocar enfrentar, que nos tocó enfrentar y que nos va a tocar enfrentar en materia política. Soy una persona con convicciones muy firmes, con objetivos muy claros. Y entré a la Cenavitat, a la institución, para tratar de demostrar que una gestión pública eficiente se puede llevar adelante. Me rodeó un montón de gente también, un equipo grandioso que con el mismo compromiso también ingresó a la institución. Y fuimos desafiando gran parte de los paradigmas que estaban instalados. Rompimos récords, nos pusimos objetivos bastante ambiciosos. Yo creo que el Estado, yo creo que la política tiene que ponerse objetivos ambiciosos, porque si no caemos en la mediocridad, y si la política no lo hace, es decir, desafiar el status quo, plantear objetivos que permitan realmente cambiar la vida de la gente, ¿quién más esperamos que lo haga? Y con esa mentalidad y con esa actitud comenzamos a trabajar en todo el país, trabajamos en casi 200 distritos, con más de 37.000 familias, era una cifra impensable para la administración de viviendas a nivel nacional. Dejamos una vara ya alta que obliga a las administraciones sucesivas de que no bajen de la inversión pública en vivienda, que dinamicen el sector por todo lo que esto representa también para la economía y para el ámbito social, porque la inversión en vivienda pública tiene dos objetivos, ¿verdad? Por un lado, el objetivo social en sí es mejorar la calidad de vida de una familia, pero también genera una suerte de dinamismo en la economía, porque el sector de la obra civil genera muchísimas fuentes de empleo, tiene un impacto directo en el PIB, también permite que sectores en situación de vulnerabilidad se incorporen a la cadena de generación de valor. Entonces hay un impacto importantísimo que tiene la inversión en obra civil, y apostamos a construir nuevos paradigmas. Y te puedo decir algo, Alejandro, yo misma me sorprendí. O sea, a ver, yo era mucho más escéptica quizás ante la posibilidad real de cambio. Dije, soy una luchadora, entonces voy a entrar a luchar, ¿verdad? O sea, pero pensaba en verdad que nos íbamos a topar con más barreras. Entonces, en gran parte de esa experiencia que tuvimos en la transformación de la Cenavitat es lo que queremos llevar también a otras instituciones del Estado, para demostrar que sí podemos contar con un Estado ágil, eficiente, moderno a nivel nacional. Muy bien. Señores, la mesa está servida. Vamos a darle de comer a los invitados porque mucha charla, así que vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien, amigos, estamos celebrando que estamos comiendo carne de la Florencia Premium Beef, una carne de primera. Efraín dejó el plato limpio, no lo dejó ni pisar el plato. Yo soy buen parrillero, pero acá realmente... ¿Te gustó? Sí, fantástico. Buena. Hace muy buenos asados, Efraín. Sí, me estuvo contando hoy detrás de cámara, estuvimos hablando, que el hombre es muy apasionado. Sí. Me preguntó. Habla un especialista. Habla un especialista. Muy buena la carne. Yo estoy comiendo más espacio, pero riquísimo. Rica la carne. Sí, la tapera con hablando todo un poquito de lo que decías en el bloque anterior, del tema de... Me quedó mucho resonando el tema de que sos como una ovejita blanca.
¿Cómo es hoy en día la política, la intervención de la mujer en la política del Paraguay? Sigue siendo un desafío, ¿verdad? Las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de poder. En las elecciones últimas municipales lo hemos visto, ¿verdad? Muy pocas mujeres que fueron electas como intendentas o como concejalas, una cifra que va aumentando, pero todavía no al ritmo que debería. Ahí yo quiero también resaltar el hecho de que el Partido Liberal haya aprobado la paridad de entrada para las listas plurinominales. Hoy estamos viendo a más mujeres que están candidatándose, se disminuyen las barreras de entrada. Hay que ver cómo resulta en términos electorales, pero yo conversando con muchas mujeres que se están candidatando, con quienes compartimos los desafíos, a veces también la falta de financiamiento, la falta también de una trayectoria marcada por las mujeres, porque claramente somos menos las que hoy en día estamos haciendo política, pero reuniendo, digamos, las fuerzas, conversando, reflexionando mucho. Dentro de la concertación hay un espacio de las mujeres en la concertación. De hecho, yo resalto de que la concertación hoy es el espacio político que está abriendo puertas a las mujeres. Si bien las 3 precandidatas a la presidencia no llegamos a competir en las internas, hoy la concertación presenta 3 duplas con vicepresidentas mujeres, cuando del otro lado vemos solamente chapas masculinas. Y también el espacio de las mujeres en la concertación se va consolidando. Hay dirigentes, lideresas, mujeres que están teniendo un protagonismo importante en la concertación. De hecho, Esperanza ahora fue también electa como presidenta de la concertación como espacio político. Y bueno, es seguir abriendo puertas, ¿verdad? Yo, así como otras mujeres han abrido puertas en el pasado para que hoy yo pueda estar candidatándome o participando en la política, yo entiendo también en esta generación, en este momento de la historia nacional, que tenemos que seguir abriendo puertas para las mujeres que vendrán detrás, ¿verdad? Paraguay fue el último país en la región que permitió el sufragio femenino. Femenino, sí. Yo soy la primera de las generaciones, digamos, mi mamá y mi abuela nacieron en un país donde las mujeres no podían votar y no podían ser electas. Yo soy la primera generación de mi familia que nace en un país donde las mujeres podemos participar en la política. Entonces eso hace que todavía persistan ciertas barreras culturales, ciertos patrones culturales que parecen intangibles, que a veces son difíciles de identificarlo, porque no es una ley que nos prohíba participar de algo, de esto o de aquello, que representa un desafío de los tiempos modernos, los tiempos actuales. Y por ejemplo, yo vi los últimos tiempos que a veces las mujeres no se cuidan entre las mujeres, que hay un ataque muy frontal entre mujeres, o sea, de atacar. Es que las barreras culturales esto no es solamente una cuestión, digamos, de rivalidad hombres versus mujeres. El machismo está presente en muchas mujeres también, ¿verdad? Un legado cultural de una época, de una era. Entonces lo vemos a veces en las discusiones políticas, en las discusiones electorales, que nos toca lamentar muchas veces que vemos a mujeres que hacen política, que eligen el camino de la violencia política contra las mujeres, que eligen el camino del descrédito a otras mujeres, ¿verdad? Pero bueno, forma parte del proceso todavía de maduración de nuestra democracia y de seguir creciendo. Bueno, hablando un poco de violencia de política, tenemos el mejor ejemplo con Efraín, que ha pasado momentos muy, muy duros dentro de la política, ¿no? Sí, bueno, sí. Nuestra política tiene esas características, pero bueno, yo solamente agregar lo que decía Sole. Por supuesto que hay muchas expectativas en torno a la participación de la mujer, pero hay una rebelión de la mujer en este momento, realmente. Y se nota y se ve, no, en serio, yo veo mucha presencia y creo que eso es positivo, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso de paridad también en el gabinete. Sí. Creo que esto va a ir posicionando, bueno, donde siempre debió estar, ¿no? La mujer, así que eso es muy positivo. Y bueno, y hay mucha violencia en nuestro país, de distintas maneras. Yo creo que también es violencia la muerte de tantos compatriotas en la pandemia, por ejemplo. Claro. Y no por la pandemia, sino por la corrupción. Esas son también otras formas de violencia. La expulsión de nuestros compatriotas en busca de salud es una cosa que yo veo mucho y digo porque realmente es impresionante. Nos vamos a Buenos Aires, te reunís, le pregunté, ¿qué haces acá? No, dice, le traje a mi nieto que está enfermo, dice, ¿y hasta cuándo te quedas? Y hasta que se cure, dice, puede estar 2 o 3 años según el tratamiento. O sea, eso es una cosa que vemos cada día de una manera más abundante, más fuerte. Entonces, yo creo que
esta democracia que hoy tenemos, una democracia que realmente le falta los temas humanos, los temas centrales. Acá nos quisieron convencer que la democracia es ir a votar cada 5 años. Claro. Entonces, creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y bueno, también hay una violencia de las instituciones, hay una violencia también, por supuesto, que vemos en la calle, que tiene mucho que ver en el modelo de nuestro país, todo el problema de la droga, de los jóvenes, sin oportunidades, sin esperanza, que caen en la droga. La verdad que tenemos mucho trabajo acá con Sole, mirando un poco lo que tenemos. Por eso decimos nosotros, tenemos que hacer una gran concertación y decir, bueno, aquí estamos, ¿en dónde empezamos? Para poder entender un poco el desafío y también tomar las prioridades urgentes que tenemos que resolver desde el gobierno. Y ahí agregar al tema que estaba mencionando Efraín, de un poco esta expulsión, este éxodo de muchos compatriotas que van a otros países buscando servicios de salud, servicios de educación, mejores condiciones de vida. Hace poco estaba visitando Mayor Otaño en Itapúa, un distrito bastante pequeño en el norte, y las mujeres ahí tenían que cruzar a la frontera para dar a luz. Sí. Porque no existía una sala de parto o las condiciones adecuadas en el puesto de salud para que puedan nacer un paraguayo o una paraguaya. Entonces tenían que cruzar la frontera. Las mujeres dan a luz creo que 200, 240 nacimientos habían en los últimos años. Nacen argentinos. Nacen argentinos, tienen que nacionalizarse paraguayos después de los 18 años, ¿verdad? Para poder finalmente ser la nacionalidad que deberían haber sido desde el principio, que el país le ofrecía las condiciones adecuadas dentro del sistema de salud. Y eso pasa en muchos distritos de la frontera nacional. Hablando un poquito del programa de salud. Voy a interrumpir nomás porque el tema de salud es un tema trágico en nuestro país. Sí, justo quería hablar del tema de salud. Hoy me decía un médico, estaba hablando esta mañana, Bahía Negra. 1000 kilómetros más o menos. Sí. Y ahí hace bastante tiempo que se han hecho los estudios del agua y se encontró que tenía coliformes fecales, una serie de situaciones sumamente graves para el consumo humano, de la ESAT. Los estudios se hicieron en reiteradas ocasiones, señalaban esta situación. Y ¿debido a los fertilizantes o algo? No, porque no se trata el agua, se toma del río y no se trata. En San Ignacio pasa eso, Misiones. En San Ignacio, Misiones. También. Y ahora hubo toda una situación sanitaria gravísima, precisamente vinculado a este hecho. Me estaba contando y me dije, hace 2 años que le estamos diciendo que esta agua no es para consumo humano. Y naturalmente eso genera toda una crisis. Entonces, hay mucho por hacer en este tema realmente. Tema agua y saneamiento. Que es lo básico, y ¿no? Está postergado en Paraguay. Ese sector sí que está en el olvido. Y finalmente forma parte de los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Porque si no le estamos proveyendo agua potable a la población, o el saneamiento, que es fundamental también, a veces en condiciones insalubres, Sí. Las familias tienen sus sanitarios, tienen... Y ahora acá todos nuestros arroyos de Asunción que están... Sí. Sí, totalmente. terminan... Hablando en el interior, por ejemplo, yo conozco muy de cerca, porque yo he viajado mucho. Por ejemplo, el SAP no está en muchos sectores del interior, están los famosos pozos que hacen la cooperativa en el interior. Las juntas de saneamiento. Exactamente, que hacen un pozo, tiran el agua para arriba, pero muchas veces no hacen los análisis reales si es agua potable. Todo eso va a cambiar con el tiempo. La idea de ustedes es cambiar todo eso en el plan de salud, como quien dice. El sector agua y saneamiento, de hecho, va a ser una de las prioridades también del gobierno en los próximos años. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atención médica, que tanto estamos hablando en la mesa. ¿No sería bueno el Paraguay, por ejemplo, hacer como quien dice, un plan de un sistema de salud donde participen los privados con los públicos? Porque yo noto que IPS, por ejemplo, está totalmente abarrotado. Totalmente. No solamente eso, sino estos temas de salud que estamos hablando ocurren en IPS. No estamos hablando de la salud pública. Claro. Estamos hablando de los asegurados, así que imagínate lo que sería el resto, ¿no? Claro que sí, yo creo que hay mucho que hacer en ese aspecto. De hecho que acá tenemos la ley que genera esas condiciones, lo que no se ha desarrollado nunca desde la gestión. Hay muchas cosas que puede hacer el privado, claro que sí.
hace poco, o sea, unos días me reunía con gente del sector privado que trabaja en el área de la salud y discutíamos, por ejemplo, algunas cosas así muy básicas, ¿no? Decía, por ejemplo, en el interior no hay lugares donde se hagan las placas, ¿no? Tienen que venir a Asunción. Y me dicen, nosotros podríamos poner en el interior, ¿verdad?, los equipos y se hacen las placas y cobramos nosotros Al Estado. Claro. En base a la cantidad de placas que se hacen. Sería como, para hablar y para los que nos ven de repente, para ser más sencillo, es como decirle a los que tienen, que es muy frecuente, ¿verdad?, fotocopiadoras y que te dicen, yo te voy y te pongo en tu oficina la fotocopiadora y luego veo cuántas fotocopias hiciste y te cobro y te dejo el equipo. Vos no comprás el equipo. Bueno, es la misma cosa. Entonces, pero no hay ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces la gente tiene que venir a Asunción para hacerse una placa. La gente tiene que venir a Asunción para hacerse diálisis. No, es un escándalo. La gente tiene que hacer manifestaciones para que se le provea en IPS, IPS, que se supone está totalmente cubierta, ¿no? Para que se le provean los medicamentos oncológicos. Por ejemplo, el sábado estuvimos en Itagua y estaba ahí una de las señoras que tiene tratamiento oncológico y que es líder. Y ella se dedica, más que a atender su salud, a organizar manifestaciones, a exigir al IPS, a los efectos que le provean los medicamentos oncológicos, ¿no? Así estamos. Entonces, un poco el puntapié de ustedes en la parte de salud es cambiar el sistema de salud que tenemos. Por supuesto. Sí, Fortalecer lo que hay como sistema de salud. totalmente. Hablabas hoy del tema de los medicamentos, que también supe en su momento que en el gobierno de Fernando Lugo se fortaleció mucho con la ministra que estaba en ese momento de salud. Esperanza. Exactamente, se fortaleció mucho la entrega del medicamento, que la gente tuviera más acceso al medicamento, porque yo lo he vivido acá con gente muy allegada. Contaba ayer una anécdota, antes de ayer, ya que mencionar el caso de Esperanza. Decía Edgar Acosta, que es nuestro candidato a gobernador de Central. Contaba una experiencia que le tocó a él, que en Itagua está el hospital, y enfrente al hospital de Itagua, usted va a encontrar que hay como 10 farmacias, porque no se le provee este medicamento. Entonces la gente va, se tiende ahí y sale a comprar los medicamentos. Le dice, bueno, vaya y traiga. Y contaba él que cuando estaba Esperanza Martínez como ministra, la mitad de las farmacias enfrente al hospital de Itagua se cerraron, porque ya era muy poco lo que se compraba, porque en general se le proveía al paciente las necesidades de medicamentos. Entonces contaba, él decía, yo era el contador de la mayoría de las farmacias, le estaba diciendo a Esperanza, dice, por eso hablo con la autoridad, pues yo sé la situación que se vivió. Bueno, él hablaba un poco de forma positiva de lo que significó esa gestión, de cómo el Estado se hizo cargo y efectivamente proveía y que se puede hacerlo, ¿no? Y lo demostraron ellos al frente, o sea, Esperanza y su equipo al frente del Ministerio de Salud, que se puede asistir a la gente y proveer las atenciones básicas requeridas. La población tiene que estar sana. Exacto. Si el Estado no se ocupa de que la población esté saludable, sana, ¿cómo podemos pretender desarrollar políticas de empleo que sean efectivas o de educación cuando tenemos un sector de la población desnutrido, los niños que no reciben la nutrición suficiente? Eso es un problema de salud para el Estado. O la atención misma en los centros hospitalarios, en las unidades de salud familiar, potenciar la atención primaria y la salud también es fundamental para tener una administración más eficiente también del sistema de salud pública. Y esto va a ser sin duda un tema fundamental. Lo hablamos mucho con... No, aparte yo lo veo muy bien, la alianza público-privada, Claro. lo veo muy bien porque fortalece el sistema de salud y le da mucho más acceso a la gente. Entonces sería muy bueno poder plantear esa posibilidad de que los privados extiendan esa mano al Estado, de poder atender a la gente que está en el sistema público, digamos. claro, exactamente, un sistema unificado de salud. Exactamente, eso estaría muy bien.
siempre y cuando se pongan de acuerdo Claro. los montos, todo el tipo de cosas. Hay un papeleo detrás bastante La importante. transparencia, los controles requieren, claro que sí, en Establecer general. los costos de los servicios, que Exactamente. tienen que ser bien Exactamente. establecidos. Que Yo algo creo que ahí avanzó ya, ustedes pero- también van a tener un arduo Sí. trabajo Claro, sobre eso, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que en todos los sectores la alianza pública-privada es muy importante. Sí, claro. Yo siempre digo, lo que mejor nos fue a nosotros en la gestión que me tocó en mi caso en obras públicas eran precisamente los trabajos que lo hacíamos en conjunto con el sector privado. Entonces hay una buena combinación. Hay que generar las condiciones de control, de transparencia, como todas las cosas. Los bancos privados funcionan muy bien, pero tienen mecanismos extraordinarios de control, por eso funciona. Claro. Yo creo que también un poco, y mucho más cuando se trata de recursos públicos, en donde hay mucha falencia en los controles, por eso la impunidad y todas estas situaciones de corrupción que vemos. Tenemos que fortalecer los controles, pero es una fórmula muy interesante la alianza pública-privada, en distintas formas, porque Claro. la alianza pública-privada tiene muchas formas, pero digamos el concepto, el entender de que el Estado y el gobierno o las autoridades deben pensar en las soluciones conjuntamente con la gente, con la ciudadanía. Hablando un poquito hoy de que estamos hablando de la vivienda, y me gustaría focalizarme en otro tema importante de cualquier sociedad. Yo siempre digo lo mismo, en las sociedades los temas más importantes son salud, educación y seguridad. Sí. Creo que son los tres pilares fundamentales. Y hoy hablabas con el tema con respecto a la vivienda. Y yo hablando con muchos paraguayos, que sí, hay mucha gente que se le da vivienda, después va y la vende, o la regala, o la entrega, o esto, o lo otro. Yo creo que ahí entra un poco el tema educación, me parece, ¿no? Un tema primordial Sí. que hay que ver, el tema educacional en el Paraguay. La concertación tiene una buena agenda, ustedes tienen una buena agenda en todo lo que tiene que ver con la educación, porque yo principalmente, como dije que había recorrido mucho el Paraguay, yo vi muchas estudiantes debajo de un árbol estudiando, debajo de un árbol, un maestro dando las clases sin ni siquiera los materiales que tienen que tener. Yo creo que a esos maestros hay que hacerles un monumento por la entrega que tienen para que esos niños sigan estudiando, ¿no? Porque a veces también cuando llegamos arriba a una esfera política y demás, vemos lo macro y no vemos lo micro. Y a veces esos maestros que van a dedo, muchos van a dedo, yo he levantado mucho en la ruta a dedo para poder ir hasta esas escuelas rurales, poder dar clase. Y una vuelta me invitaron, me dijeron, vení, te voy a mostrar cómo nosotros damos clase. Verlos a los niños abajo, aparte esos niños que con una atención le prestaban a esa maestra, como que era algo que para ellos era una bendición. Sí, mi primer trabajo en el sector privado al egresar de la carrera de Ingeniería Civil fue construir escuelas rurales en los departamentos de San Pedro y de Concepción, para el norte del país, históricamente más relegado y olvidado. De hecho, en la época de la dictadura muy poco se ha invertido en materia de infraestructura, en materia de acceso a servicios. Y recuerdo que en estos asentamientos campesinos te escuchaba y es tal cual lo que a mí me tocó conocer. Los docentes, las docentes que son las que se desviven en situaciones de escasez para proveerle lo que está a su alcance a los niños y a las niñas que se van con mucha ilusión a las escuelas de nuestro país. Yo suelo decir que el Estado les vende una falsa ilusión de educación a muchos jóvenes y a muchos adolescentes porque les entregamos el título y el papelito a los que egresan del sistema, que son 4 de cada 10. 4 de cada 10 niños que ingresan al sistema educativo son los que tienen la posibilidad de culminar todos los años de estudio dentro del sistema. O sea, tenemos una deserción todavía altísima en nuestro país, todavía no hemos logrado, o sea, la cobertura de las escuelas están, pero la cobertura en términos de lograr que los chicos terminen el ciclo todavía sigue siendo deficitario y ni que hablar la calidad, ¿verdad? Y los chicos que terminan les entregamos el título de graduado, pero muchas veces ese título y ese papel no es sinónimo de conocimientos, no es sinónimo de aprendizajes, no es sinónimo de desarrollo de habilidades, como debería ser el sistema de educación. Entonces tenemos un sistema educativo que profundiza las desigualdades. Si uno nace en el Fondo Rural de Paraguay, probablemente tuvo que cursar en un plurigrado, probablemente los docentes se desvivieron por darle las mejores oportunidades, pero no tuvieron a su alcance las herramientas y los instrumentos para poder asegurarles una buena educación. Los famosos techos de las escuelas que se caen sigue siendo una cuestión real en el Paraguay.
Yo lo viví hace 15 años y eso sigue siendo, seguimos viendo las tapas de los diarios donde esa realidad sigue siendo presente en el Paraguay. Es inaceptable. Se llueve, si uno piensa, pero si pasan uno piensa, frío. Te soy súper honesta, siendo ingeniera y conociendo bastante bien el rubro, digamos, de la construcción y la capacidad que puede tener el Estado para resolver eso, no tiene razón de ser. Si uno cuantifica la cantidad de establecimientos escolares que hay a nivel país, los recursos con los que cuenta el Estado, la capacidad de gestión que debería existir, en 5 años uno podría resolver el problema de infraestructura educativa. Lo que no hay, lo que no hubo nunca es voluntad. Entonces lo que pasa es que los recursos que tienen que ir destinados a mejorar las condiciones de la edificación de las escuelas van a parar en los bolsillos de unos pocos. Y ese es el gran problema. La corrupción está haciendo añicos el sueño de mucha gente en nuestro país. Por eso la alternancia es más necesaria que nunca. Una alternancia que no sea solo un cambio de color, una alternancia que permita a mucha gente entrar a la administración del Estado para que mejoremos las condiciones de servicio que tiene que proveer el gobierno a la ciudadanía. Y en educación a mí me parece un gran escándalo ético. Yo cuando miro las cifras, 1 de cada 2 niños tienen la posibilidad de acceder a educación inicial. Todavía no tenemos cobertura 100% en Paraguay del preescolar o de jardín o de prejardín. Cuando está demostrado que un chico que tiene la posibilidad de ir a la escuela en sus primeros años, presenta un desarrollo cognitivo superior en sexto grado, esto medido en comparación con chicos que no han tenido la posibilidad. Tenemos los datos, sabemos lo que hay que hacer, lo que falta es voluntad y determinación. Y eso es algo que no nos va a faltar como equipo en los próximos 5 años. Y eso es muy importante, Efraín. Así es. Realmente el tema de la educación, nosotros sostenemos claramente que ese salto que tiene que dar el Paraguay pasa precisamente por 2 pilares, por lo menos yo estoy muy convencido de ello, que es uno, la educación, y el otro es la institucionalidad. Tenemos que construir instituciones fuertes, capaz de generar seguridad jurídica, previsibilidad, de tal manera que podamos pensar en crecer económicamente, en desarrollo, y desarrollo significa oportunidad, significa trabajo. Pero esas condiciones tenemos que crear, no solamente para que vengan recursos de afuera, porque siempre estamos creyendo que tiene que venir, tenemos que captar, tenemos que ofrecer seguridad jurídica para que vengan a invertir al Paraguay capitales del exterior, capital extranjero, pero no solamente. En el Paraguay también hay mucho capital que está mirando y que no invierte, de nuestros compatriotas. Me decía uno de ellos, un empresario importante, me decía, no solamente hay capital afuera que está mirando al Paraguay y que no se decide por falta de previsibilidad, de ver una justicia que realmente ofrezca garantía. En Paraguay, y me decía él, que es un empresario muy importante, yo soy uno de ellos, me decía. Claro. Yo te estoy contando historias, claro. Que si veo que hay mejores condiciones, si hay seguridad jurídica, voy a invertir más. Y invertir significa oportunidad, claro. Empleo. Finalmente, uno se pone a pensar por qué necesitamos una mejor educación, porque hace la calidad de vida de cada persona. Hace una condición necesaria para poder tener una oportunidad laboral. En la medida de su formación tendrá también oportunidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de salud, hablamos de inversión, finalmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que necesitamos un país que tenga condiciones de ofrecer empleo, de oportunidad a nuestros compatriotas. De eso se trata, finalmente. Todo ese esfuerzo debe concluir en que el Paraguay debe crecer, sí debe crecer, pero crecer para que tengamos más empleo. No es el crecer para mirar los números del PIB y cosas claro. Que al final a nadie siente, sí. Dice, ¿qué me estás contando? No, que la gente siente, ¿cómo va a sentir? En que en la medida que los números dicen que estamos creciendo económicamente, significa que yo vea de que estoy consiguiendo un trabajo, que mi familia, claro. Etcétera. Ver el PIB que haya, claro. No lo ve el común. No, o sea, la macroeconomía, ¿cómo hacemos que eso baje la microeconomía? Exactamente. Entonces nosotros ahora estamos analizando en un momento y con mucha antelación un equipo económico que esté trabajando en eso, ¿verdad? En primer lugar, de explorar cuáles son las oportunidades, en dónde hay oportunidades de crecer, en dónde hay que invertir, dónde tenemos las mejores condiciones de generar empleo, en qué sectores económicos, porque vos sabés muy bien que hay sectores que son importantes, que generan riqueza,
pero no tantos empleos. Entonces nosotros tenemos que prestar atención en aquellos sectores que pueden, por decirte, hay tanto trabajo en maquila que se puede todavía crecer, a pesar de que podemos tener algunas cuestiones todavía en materia de la maquila, decir, bueno, tal vez no tenga todas las condiciones, pero hay mucho por crecer, en confecciones hay mucho por crecer, pero la cuestión es poder encontrar aquellos sectores donde podemos crecer, ¿verdad? Para que nosotros como Estado hagamos lo que ese sector necesita para efectivamente invertir, para que, porque finalmente el capital también lo que hace es arriesgarse, dice, bueno, yo voy a jugar este partido, ¿verdad? Entonces ofrecerles esas condiciones para que se animen a invertir, a generar empleo. Acá nosotros diremos con Sole, dentro de 5 años cumplimos nuestra tarea desde el gobierno, en tanto le podamos mejorar la calidad de la vida de la gente, y eso dependerá mucho de lo que hagamos en una institucionalidad, en educación, y que al final todo eso, en crecimiento económico, y que todo eso signifique trabajo para la gente. Totalmente. Finalmente, creo que nos resumimos un poco en todo eso. Exactamente. Tocaste un tema muy importante que fue seguridad jurídica. ¿Cómo le cayó a ustedes esto? Que yo no lo veo como una intervención de los Estados Unidos, yo creo que lo veo más como un tirón de oreja. Creo, a mi percepción, ¿no? Y una vergüenza nacional también. Claro. Entonces, ¿cómo lo tomaron ustedes de ver que un gobierno de otro país intervenga en un país? Lo que hace es desnudar nuestras falencias, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno de los Estados Unidos? Que un expresidente es significativamente corrupto, es decir, es un gran corrupto. Significativa va a ser un término que no usamos mucho, debe ser por la traducción, pues significativamente no es. Bueno, pero finalmente lo que quiere decir es que es claramente corrupto, o sea, no hay duda de que es un gran corrupto. Expresidente. Luego de 15 días nos cuenta que el vicepresidente es otro gran corrupto. En 15, en 20 días. Entonces, ¿y dónde estaban todas nuestras autoridades en ese tiempo? O sea, ¿por qué no dice un gobierno que está a muchos miles de kilómetros del Paraguay nos está contando lo que nos pasa? Y no es que nosotros no sepamos. Yo no creo que a nadie, la pucha, que mira un poco lo que nos están contando. ¿Quién no sabe de las conexiones de Velázquez? Sin embargo, él era candidato a presidente, de todas sus conexiones con el contrabando, en fin, cuál ha sido toda el origen de su fortuna, etcétera, ¿no? Pero nuestras instituciones no han funcionado nunca. Yo creo que lo que hace en estas cosas es bastante desagradable. Nadie se puede sentir contento con esto, porque además nosotros analizamos con Soledad y decimos, finalmente este país es el que tenemos que gobernar, y todo esto que se está publicando no nos está ayudando en absoluto para cuando asumamos, porque finalmente esto corroe la confianza. Corroe la confianza. En todo el mundo se está viendo la foto de un expresidente, de un vicepresidente, de que se le mató a un fiscal. La imagen país que transmitimos también al Claro, yo creo resto del mundo. hay mucha gente que se alegra con esto, pero yo creo que es algo perjudicial para el país. Pero absolutamente. Para las inversiones. Totalmente. Sumamente perjudicial. Por eso necesitamos que las instituciones funcionen. Y a ellos siempre hago un llamado, a la gente le digo, piensen a quién van a elegir como presidente y vicepresidente, pero también el Congreso. Es fundamental que nosotros logremos la renovación. No miran hacia abajo, la lista que viene hacia abajo. Que no se queden arriba ahí con la chapa. Arriba, porque depende también de la calidad de nuestro Congreso. O sea, vamos a ver eso reflejado en la calidad de la justicia. Necesitamos un ejecutivo fuerte, íntegro, consciente de las decisiones a veces poco populares que hay que tomar para que la institucionalidad se haga real en la República, pero también necesitamos un buen Congreso. Y ahí, hoy en día, con las listas desbloqueadas, los partidarios, simpatizantes con los distintos partidos tienen la oportunidad de elegir a los mejores de su lista. Y ese es el gran llamado que tenemos que hacer a la ciudadanía. Eso excelente. Es importante. Esto que dice Soledad es excelente. Claro, fundamental. sí. Porque nos quedamos, porque quieras o no, en un proceso electoral, nos quedamos con la discusión de la chapa muchas veces. Claro, esa es la gran discusión. Claro. Y nos olvidamos del Congreso.
y elegir una gran fórmula a la presidencia con un Congreso corrupto, vinculado al narcotráfico, es una trampa mortal. Al final, es una trampa mortal. Entonces, es todo un trabajo que hay que hacer. ¿Y ustedes podrían gobernar un país donde tengan la mayoría bancada de oposición? Y bueno, yo creo más allá de que sea de oposición, no es preocupante. A mí no me parece que sea, porque finalmente yo creo que estamos en esta concertación con el espíritu, el ánimo y el entendimiento. Claro que acá se trata de construir consensos, claro, acuerdos, y esos acuerdos deben ser mucho más allá de los sectores que hoy estamos en la concertación y otros que no estén. Pero el problema que es preocupante es que en el Congreso no estén precisamente representados o la oposición o un partido, sino que están la gente que está financiado por el narcotráfico. O intereses económicos. Claro, los grupos de más poder. que interés económico. Intereses, yo te diría, son financiados no por intereses económicos, que tal vez tampoco sea lo mejor, pero no es tan grave como que esté financiado por la corrupción y por el narcotráfico o por el dinero que viene de la ilegalidad. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Entonces, yo creo que hoy estamos sufriendo eso. Hoy tenemos un Congreso donde hay un sector importante de parlamentarios que reciben dinero de la ilegalidad, del crimen organizado, mensual. Claro, tienen salarios, ¿Tienen salario? Escondidos, entonces no están preocupados por el interés general, por el interés de la ciudadanía. Lo que hacen es servir intereses. Ellos van a defender esos intereses, sí, esos intereses fácticos. Muy bien. Así que el Congreso es un gran tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. La verdad que yo estoy totalmente metido ya en el tema y les agradezco mucho por estar presente hoy en esta mesaza, dijera Mirta Legrand cuando decía mesaza. Así que bueno, vamos a una pausa de unos minutitos y volvemos con Efraín y con Soledad. Muy bien, continuamos en A Fuego Lento. ¿Cómo ven a la policía hoy? ¿Cómo ven al Ministerio del Interior hoy? Mal. Están en la peor circunstancia, te diría, en este momento. Mal. Está absolutamente inficionado. No hay una dirección clara de institucionalidad, de darle resguardo, protección a la policía. Hay un divorcio entre el Ministerio del Interior y la policía, no hay una conducción. Entonces el crimen organizado ha inficionado a estas instituciones fundamentales que hacen a la seguridad y bueno... Tienen carta abierta, como quien dice. Sí, así es. Es más, forma parte del sistema, ellos tienen que recaudar. Hay todo un esquema de recaudación. Los comisarios que son designados en ciertos lugares tienen que ir y luego tienen que mensualmente rendir cuenta de un dinero producto de la corrupción. Esa es la realidad. Estamos en una situación sumamente delicada. Estamos trabajando precisamente en la construcción de un proyecto. Lo estamos haciendo seguramente no mucho tiempo. Estaremos presentando una propuesta muy clara en materias de seguridad que tiene varios componentes. En primer lugar, la seguridad ciudadana, que es lo más preocupante, ¿no? Esa es la ciudad del barrio, el motochorro, la seguridad en las calles, el chespi, sí, el que te asalta, etc. Ese es un tema urgente, lo estamos trabajando. ¿Ha subido el índice de delincuencia? Ha subido, eso lo sufre acá el microcentro de Asunción, exacto, justamente el centro histórico, una de las razones por el cual hoy esto está en las condiciones que está es por la inseguridad. Esa es una tarea fundamental. También la seguridad está vinculada a otra faceta, el crimen organizado, que tiene otros componentes, tiene otras condiciones. Ahí, desde luego, tenemos que trabajar con otros países. No es una cuestión que lo vamos a resolver solo, lo tenemos que hacer una gran alianza internacional
porque esa es la condición que tiene también el crimen organizado, es transnacional y la respuesta tiene que tener ese volumen, esa fuerza, esa importancia. Y otro aspecto de nuestra inseguridad es el EPP, que también. Entonces tenemos, digamos, por lo menos 3 aspectos que hacen a la seguridad y ahí hay que revisar las Fuerzas Armadas, qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas no están cumpliendo ninguna función, ninguna Pero se tarea. invierte, hay un grupo. Se invierte, hay un pero grupo que bueno, pero están totalmente sin una misión, están totalmente abandonados, por decirlo. ¿Por qué? Porque el interés del sistema precisamente no es la seguridad. El interés del sistema no es que la Fuerza Armada esté cumpliendo con su tarea en la frontera, por ejemplo. Claro, Que es un rol fundamental. Que podría ayudar bastante, ¿verdad? Por ejemplo, nomás, te doy un punto. Claro. Entonces, hay una tarea enorme que hacer. Y yo te diría que uno de los temas centrales, yo te decía hace rato, lo que más las familias sienten es la inseguridad. En los barrios, no te estoy hablando ya de la frontera, te estoy hablando de la gente al salir de su casa. Sería bueno una intervención inmediata de todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Así va a ser. No contagiarnos a los vecinos que lamentablemente están sufriendo un tema de inseguridad muy grande. Entonces, y se puede con tecnología. Hoy ¿sí? hay los elementos necesarios para hacer ese trabajo. Cámara de Se vigilancia. requiere mucha tecnología a través de las cámaras, se requiere educación, se requiere participación ciudadana. Digamos, la seguridad tiene varios componentes que, bueno, como te digo, estamos trabajando, vamos a tener, porque nuestra determinación es dar una respuesta inmediata a este tema tan sensible. ¿Y mejorar la policía? Claro, Por sí, supuesto. la carrera de los policías, hay que mejorar la educación, por eso que las intervenciones tienen que ser en el corto, en el mediano y en el largo plazo, si queremos realmente mejorar las fuerzas de seguridad. El otro día había una nacional. información de que había una ciudad en San Pedro y otra por Concepción que no tenían disponible patrullero. Sí, eso es normal. Te puedo hacer una lista mucho Sí. más larga. Combustible, patrulleros, Sí. si uno mira las condiciones de las comisarías, muchas veces hablamos de las condiciones de infraestructura de las escuelas. Totalmente. Nuestras comisarías también se caen a pedazos en muchísimos lugares del país. Los policías no tienen las herramientas que necesitan, tienen que comprar sus balas, su uniforme, tienen que Y ellos sus autos son hacerse- las patrulleras, Sí, exactamente. sus vehículos particulares. No tienen las herramientas que también necesitan tener como fuerza de seguridad para velar por la Y seguridad. una de la policía ciudadanía. más preparada Sí, es fundamental. para justamente Y hay que trabajar en las distintas unidades. combatir, claro, combatir las la gran distintas unidades delincuencia. Y una unidad, especialización. unidad de asuntos internos, ¿sí? Para controlar el problema de la penetración de la corrupción. Asuntos internos, fundamental. Un tema no menor, el tema seguridad también. Totalmente. Y que tiene que ver también con el diseño de nuestras ciudades, con cómo planificamos las ciudades, o sea, todo está relacionado. Yo enseño políticas públicas en la universidad y a mis alumnos siempre les digo, cuando hay un problema, tenemos que tratar de identificar las causas que están detrás. Si miramos las condiciones de inseguridad que se llevan hoy en día en las ciudades, hay muchas causas detrás, ¿verdad? Hay condicionantes sociales, económicos, de infiltración del narcotráfico, la corrupción, la forma en la cual planificamos las ciudades, que terminan siendo determinantes para que la inseguridad crezca, como el crack, se ha expandido el consumo en distintos centros urbanos, una droga tremendamente peligrosa y que daña el cerebro de los jóvenes y que es una causal también de la inseguridad. Y así podemos ir citando varias de las causas que tienen que ser abordadas y atacadas con políticas públicas consistentes. Sí, un flagelo bastante importante el tema Sí. de droga. Efraín, para ir cerrando, ¿alguna reflexión de todo esto? No, Algo diría corto, 2 o 3 cositas rápidamente. En primer lugar, que hoy tenemos una gran oportunidad. Este es el país que tenemos, con nuestras críticas, etcétera, pero con las grandes oportunidades. Un país que tiene muchos recursos. Somos Maravilloso país. inmensamente ricos, somos Yo estoy inmensamente enamorado de este país. Por eso, digo, entonces, este es el momento, es un gran momento. Nosotros decimos siempre, las próximas elecciones no se trata simplemente de ir a elegir al próximo presidente, se trata de una causa nacional. Tenemos que cambiar. Este modelo ha colapsado, esto no se sostiene, no podemos continuar. Y eso tiene que ver con la salud, con la educación, tiene que ver con las oportunidades, con la corrupción. Esto tiene que ver
Entonces, el gran desafío que tenemos los paraguayos, las paraguayas, todos tenemos es la construcción de una propuesta y tomar una decisión el 30 de abril. ¿Cuál es el Paraguay que queremos? Esto que nosotros creemos es un modelo que ha colapsado, que no va más, que está comprometido con la corrupción y con la mafia, o un Paraguay que es el auténtico, el de nuestros padres posiblemente, ¿verdad? Donde teníamos al paraguayo y a la paraguaya en su mejor condición de trabajo, de salud, de esperanza, de lucha. Entonces, ese es nuestro desafío, construir un Paraguay donde podamos encontrar nuestra oportunidad, nuestra salud, nuestra familia, en nuestra patria. Acá encontrar nuestra felicidad. Muy bien. Soledad, algo para ir cerrando. Sí, un poco en la misma línea, yo creo que es momento de cambio. Invitarle a la ciudadanía, a todos los que nos van a estar viendo a través del canal, a que apuesten por algo diferente. Si queremos un país distinto, tenemos que cambiar. A veces el cambio implica asumir riesgos, a veces por naturaleza el ser humano le teme a lo desconocido, a lo nuevo, pero lo cierto y concreto es de que si elegimos el continuismo, vamos a seguir teniendo el país que hoy tenemos, que no es el que nos merecemos. El paraguayo es por naturaleza trabajador, es decente, el luchador. El paraguayo no es el indecente, el corrupto, el narcotraficante, que hoy en día es lo que estamos mostrando al resto del mundo. Y necesitamos recuperar el poder, recuperar el Estado que hoy en día está secuestrado en manos de unos pocos y devolvérselo a la ciudadanía. Hoy asumimos un compromiso de vida, un compromiso poniendo a disposición de la gente nuestra trayectoria, nuestras convicciones, nuestros sueños, para trabajar codo a codo y hombro a hombro con cada uno de los ciudadanos para hacer que Paraguay salga adelante, que sea una nación de oportunidades, que sea un país verdaderamente donde dé gusto vivir, pero no en términos solamente de placer, sino que en términos de que tenemos acceso a todas las oportunidades que deberíamos tener. Y yo estoy convencida que en el 2023 vamos a comenzar a escribir un nuevo capítulo que nos va a llevar hacia un mejor futuro para el país. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado, gracias por participar. Y bueno, nos estaremos viendo antes de las próximas elecciones. Estarán nuevamente sentados aquí en esta mesa. Vamos a repetir el asado. Vamos a repetir el asado, capaz que con otro cortecito de repente. Está bien. Así que muchas gracias por estar. Muchas gracias. A ustedes los televidentes, gracias por estar del otro lado. Continúen con la programación de América. Así que esto es A Fuego Lento.